El contenido del presente video tiene como propósito un uso académico e ilustrativo sobre la prima de antigüedad en México. Se abordan algunos escenarios hipotéticos, cuya aplicación en contextos determinados pueden variar, lo que conlleva a diferentes implicaciones legales. Se sugiere buscar asesoramiento profesional para casos particulares. Prima de antigüedad. Ley Federal del Trabajo, artículo 162. La prima de antigüedad es una prestación que tienen los trabajadores debido al tiempo que laboraron en la empresa y es cubierta una sola ocasión al momento en que el empleado se separa o es separado de la misma. Consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios. Si al momento del pago no se ha cumplido un año completo de servicios, se le pagará el proporcional de la prima. Veamos las letras pequeñas, pero con letras grandes. Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. A. Los que se separen voluntariamente de su empleo y hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Si renunciamos voluntariamente para tener derecho a esta prima, debemos de tener al menos 15 años en la empresa. Si renunciamos voluntariamente a los 4 años, a los 8, a los 12, no tenemos derecho a esta prima. B. En cualquiera de los siguientes supuestos, no importa la antigüedad en el empleo. Aquí ya no existe una condicionante de un tiempo. Si tenemos 1 año, 5 años, 8 años, 20 años y estamos en uno de estos supuestos, tenemos derecho a la prima de antigüedad. Los empleados que se separen por causa justificada. Algunas de estas causas están contenidas en el artículo 51. Causas justificadas, es decir, el trabajador no está dando pie a que sea despedido, sino el patrón es quien está dando motivo para que el trabajador renuncie. Veamos algunas fracciones del artículo 51. Artículo 51 nos dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Fracción 2, incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Otra causa por la cual el trabajador puede renunciar es reducir el patrón el salario del trabajador. La fracción 7 del artículo 51 nos marca la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. La fracción 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y fracción 10. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. Entonces, estas son algunas causas. Existen más. El artículo 51 contempla algunas otras y dispersas por ahí en la ley vamos a encontrar otras. Los empleados que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Entonces, si el trabajador es despedido, sea justificada o injustificadamente, tendrá derecho a esta prestación. La justificación o no es para el pago de una indemnización. Si fue justificado, entonces no hay indemnización. Si es injustificado, pues ahí se le está causando un daño al trabajador, por lo tanto hay que pagarle una indemnización. Ahora, ¿cuándo es justificado el despido?
Las causas las señala el artículo 47. Nos dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y solamente ejemplifiqué con 5. La fracción 2 dice, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad o honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Fracción 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Fracción 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Fracción 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Fracción 12. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Entonces, el artículo 47 nos señala las causas por las cuales puede ser despedido un trabajador. ¿Cuáles son las causas injustificadas? Pues van a ser aquellas que no se encuentren contempladas en el artículo 47. El artículo 47 le está diciendo al patrón, por estos motivos puedes despedir al trabajador, justificadamente. Si no está el motivo aquí en el 47, entonces es una causa injustificada. Inhabilidad físico-mental manifiesta del trabajador. Y lo señalan los artículos 53 y 54. Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo y vamos directamente a la fracción 4, que es la que nos incumbe. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y pasando al artículo 54, dice, en el caso de la fracción 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o sea, la prima de antigüedad. Ahora, ¿qué es un riesgo no profesional? Es cuando el trabajador sufre una incapacidad física o mental provocada por un accidente fuera del trabajo o padece alguna enfermedad que no es motivada o fue motivada por su ambiente laboral. La ley no establece que la prima de antigüedad se va a pagar cuando sea un riesgo profesional, cuando haya sido la incapacidad por un accidente en el trabajo o por una enfermedad motivada por su ambiente laboral. Pero los tribunales pues ya establecieron el criterio de que si se paga o la ley está estableciendo que se pague por un riesgo no profesional, pues por analogía o mayoría de razón, pues se debe de pagar esta prima cuando sea por un riesgo profesional. Por fallecimiento del trabajador, se pagará a sus beneficiarios, según están establecidos en el artículo 501. Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Fracción 1. La viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esa edad si tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. Fracción 2.
Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. Primero, los ascendientes son los padres, abuelos, bisabuelos si existieran. Ellos tienen derecho a un porcentaje o una parte de la prima de antigüedad. Ahora, si los hijos, la viuda, algún otro interesado y prueba que estos ascendientes no dependían del trabajador, pues entonces a ellos no les corresponderá. Pero si existía esa dependencia, ellos tienen derecho a recibir un porcentaje. Fracción 3. A falta de cónyuge supérstite, o sea, superviviente, o que aún vive, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubiesen permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Entonces también tiene derecho a la indemnización y prima de antigüedad la concubina o concubino. Fracción 4. Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica. ¿Quiénes podrían depender aparte del trabajador? Pues bueno, tal vez algún sobrino, algún hermano, algún primo, una tía. Si había alguien que dependía del trabajador fallecido, también tiene derecho a una parte proporcional. Y por último, a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el beneficiario va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social. La prestación de la prima de antigüedad la paga el patrón, no la paga el IMSS o la paga algún otro instituto, la paga el patrón. Entonces, al no haber familiares o personas que dependían económicamente de él, el beneficiario pasa a ser el Seguro Social. Ahora, aquí para recibir la prestación es diferente que el derecho civil. Cuando una persona fallece y no dejó testamento, pues bueno, los primeros que tienen derecho, pues es la esposa, los hijos. Si existen más parientes, pues ellos ya quedan fuera porque los primeros son esposa e hijos. Entonces los más cercanos al fallecido excluyen o dejan fuera a los más lejanos. Aquí en el derecho laboral no. Si existe viuda, hijos, ascendientes, personas que dependían de él, todos los que vayan o acudan tienen derecho a un porcentaje. Si no existe la esposa, pero hay hijos de un matrimonio anterior, luego tuvo una concubina y también había personas que dependían de él, todos pueden concurrir y a todos tienen derecho a un porcentaje o una parte de esta prestación. Otro motivo por el cual no importa el tiempo que se haya elaborado para pagarle al trabajador su prima de antigüedad son las causas de terminación colectiva de las relaciones de trabajo previstas en el artículo 434. Y estas son: artículo 434, son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Fracción 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Fracción 2. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Fracción 3. El agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. La fracción 4 no aplica. La fracción 5. El concurso o la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Entonces,
Si la empresa cierra por alguno de estos motivos, también el trabajador tiene derecho a la prima de antigüedad, sin importar el tiempo que tenga laborando. Continuando con las letras pequeñas, veíamos que la prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios. El artículo 162, relativo a la prestación en mención, indica que para determinar el monto del salario con el cual se calculará la prestación, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Veámoslo. Artículo 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, este artículo ya nos está marcando la base mínima con la cual debe de calcularse la prima de antigüedad, que sería un salario mínimo. Artículo 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Aquí el artículo 486 nos está marcando la base máxima con el cual se va a pagar la prima de antigüedad, que serían 2 salarios mínimos. En el área de la zona libre de la frontera norte para el 2024, el salario mínimo general son 374.89. Si el sueldo del empleado son 400 pesos, entonces en base a 400 pesos se pagará su prima de antigüedad. Si son 600, en base a 600 pesos se pagará la prima de antigüedad. Pero si su salario fuesen 800 pesos, entonces ya no se va a pagar en base a los 800 pesos, sino al doble del salario mínimo, que vendrían a ser 749.78. Entonces, si sobrepasa el salario del trabajador los 2 salarios mínimos del área en la que se encuentre, entonces se le paga como máximo o se toma como base, como máximo, lo de 2 salarios mínimos. Por tanto, para calcular se toma el salario del trabajador siempre y cuando se encuentre en el rango entre 1 y 2 salarios mínimos generales. Ahora, si el salario del trabajador se fijó de acuerdo a su profesión, oficio o trabajo especial, debemos de considerar el rango entre 1 y 2 salarios mínimos de su profesión, oficio o trabajo especial. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó para el año 2024 para el área de la zona libre de la frontera norte como salario mínimo general 374.89 pesos. Para profesiones, oficios y trabajos especiales fijó la misma cantidad. Por tanto, un cajero de máquina registradora gana 374.89 como salario mínimo, igual que el salario mínimo general. Un oficial carpintero en la fabricación y reparación de muebles, su sueldo mínimo son 374.89, igual que el salario mínimo general. Lo mismo podemos ver para un chofer de camión de carga en general, que su salario mínimo son 374.89, al igual que el salario mínimo general en la zona libre de la frontera norte. Sin embargo, para el área resto del país, el salario mínimo general son 248.93, y así aquí sí vamos a observar que en profesiones, oficios y trabajos especiales se fijó un sueldo diferente. Como salario mínimo de acuerdo a su profesión, oficio o trabajo especial, un cajero de máquina registradora ganará 258.25, que es diferente al salario mínimo general en el área resto del país. Un carpintero gana 284.44 como salario mínimo y es diferente al mínimo general. Y el chofer de camión de carga en general, su salario mínimo
de acuerdo a la profesión, oficios y trabajos especiales, será 293.06, cuando el salario mínimo general para el área resto del país son 248. Entonces, si el salario del trabajador se fija en base al salario mínimo de su profesión, oficio o trabajo especial, se va a tomar ese salario mínimo como la base para calcular su prima de antigüedad. Un salario mínimo de acuerdo a su profesión, oficio y trabajo especial como base, y como máximo 2 salarios mínimos de acuerdo a su profesión, oficio o trabajo especial. Realicemos algunos ejercicios. Luis fue despedido de su trabajo en el año 2024 al cumplir 18 años laborados. Ganaba 4,000 pesos semanales y su empleo se encuentra ubicado en la zona libre de la frontera norte. ¿Cuánto le corresponde de prima de antigüedad? Conocemos que su sueldo semanal es de 4,000 pesos, el cual dividiremos entre 7 días de la semana para conocer su sueldo diario. El resultado lo multiplicaremos por 12 días por año. Por último, el producto se multiplica por los años laborados. Sueldo semanal 4,000 pesos. Entre 7 días de la semana, 571.43 pesos diarios. Ese sueldo diario es menor a 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte. Al no sobrepasar su sueldo diario los 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte, debemos de tomar como base para el cálculo de la prestación el monto de su salario, que son los 571.43. Entonces, sueldo diario por 12 días por año, 6,857.14. Estos 6,857.14 es lo que le corresponde por un año. Entonces vamos a multiplicarlo por el número de años laborados, que fueron 18. Entonces, 6,857.14 por 18 años, 123,428.57 es lo que le corresponde de prima de antigüedad a Luis. Ahora, la prima de antigüedad se paga en base al salario diario o cuota diaria o al salario integrado. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 84 nos indica: el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepción, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo 89 nos dice: para determinar el monto de las indemnizaciones que deban de pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Vamos a regresar a esta parte del artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones, se paga en base al salario integrado, pero la prima de antigüedad no es una indemnización, es una prestación más que tiene el trabajador, así como lo es el aguinaldo, la prima dominical, las vacaciones, las utilidades. No es una indemnización. Una indemnización es cuando le estamos causando un daño al trabajador y se le tiene que indemnizar. Un daño generalmente pues es el despido injustificado. Él no está dando motivo para despedirlo, sin embargo lo dejamos sin empleo y lo tenemos que indemnizar. La prima de antigüedad no es una indemnización, es una prestación. Por tanto, la prima de antigüedad se va a pagar en base a la cuota diaria o salario diario. Ejercicio 2. Ana terminó su relación de trabajo por incapacidad física en el año 2024, al cumplir 18 años laborados.
gana 6.143.67 pesos semanales y su empleo se encuentra ubicado en la zona libre de la frontera norte. ¿Cuánto le corresponde de prima de antigüedad? Conocemos que su sueldo semanal es de 6.143.67 pesos, el cual dividiremos entre 7 días de la semana para conocer su sueldo diario. El resultado lo multiplicamos por 12 días por año. Por último, el producto se multiplica por los años laborados. Sueldo semanal, 6.143.67 entre 7 días de la semana. Su sueldo diario son 877.67. Su sueldo diario es mayor que 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte. Al sobrepasar su sueldo diario los 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte, debemos de tomar como base para el cálculo de la prestación el monto de 749.78 que representa el doble del salario mínimo en el 2024. Entonces, sueldo diario 749.78 por 12 días por año, 8.997.36. Esto es lo que le corresponde por un año. Ahora, esta cantidad la vamos a multiplicar por el número de años laborados. 8.997.36 por 18 años laborados nos da 161.952.48 pesos. Eso sería la prima de antigüedad de Ana. Si la empresa cambia de razón social, de nombre comercial, de propietario, de accionistas, ¿afecta en la antigüedad de los trabajadores? Veamos qué dice la ley. Artículo 41. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Entonces, no tiene por qué afectar el que haya algún cambio de propietario o la empresa cambió de nombre. Si el patrón está actuando de acuerdo a la ley, no tiene por qué afectarles. No está de más, pues ahí periódicamente pedir alguna constancia de trabajo en el cual se indique su fecha de ingreso para más adelante en algún momento tener algún comprobante de cuándo entraron a laborar y probar qué antigüedad tienen. Ejercicio 3. Ivana falleció en el año 2024, al cumplir 7 años con 304 días laborados. Ganaba 4.892.06 pesos semanales y su trabajo se encuentra en la zona libre de la frontera norte. ¿Cuánto le corresponde a sus beneficiarios por la prima de antigüedad? Conocemos que su sueldo semanal es de 4.892.06, el cual dividiremos entre 7 días de la semana para conocer su sueldo diario. El resultado lo multiplicamos por los 12 días por año. Por último, el producto se multiplica por los años laborados. Sueldo semanal 4.892.06 entre 7 días de la semana es igual a 698.87 pesos. Sueldo diario es menor que 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte. Por tanto, su prima de antigüedad se calcula en base a su salario real. Entonces, sueldo diario 698.87 por 12 días por año, 8.386.39 es lo que le corresponde por cada uno de los años laborados. Ahora, esta cantidad la multiplicamos por el número de años laborados. 8.386.87 por 7 años laborados
58.704.72. Ahora nos falta calcular el proporcional del año 8. Para ello vamos a utilizar una regla de 3. Ya sabemos que 366 días por este año, que es bisiesto, es igual a 12 días de prima de antigüedad. Ahora ella trabajó 304. ¿Cuántos días de prima de antigüedad le corresponden por este año que no es completo? Vamos a dividir y luego multiplicar para hacer nuestra regla de 3. 304 por 12 entre 366 es igual a 9.97. Ya despejamos ahí la incógnita. Entonces 9.97 por su sueldo, que son 698.87. Y nos da que de proporcional por el año 8 son 6.965.74. Por último, debemos de sumar las cantidades por años completos y el proporcional del último año. 7 años completos, 58.704.72, y el proporcional de los 304 días, 6.965.74. Para darnos un total, como prima de antigüedad de Ivana, de 65.670.46. Los trabajadores de confianza tienen derecho a la prima de antigüedad. Vayamos a la ley. Primero veamos qué es un trabajador de confianza. Y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 9 lo define. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores de confianza? Va a ser el gerente, el administrador, el contador general, básicamente aquellos que tienen el contacto, la confianza del propietario, de los accionistas, los que tienen contacto directo con ellos. No se considera, los tribunales ya lo han establecido, no se considera como trabajador de confianza el jefe de algún área. Para ser trabajador de confianza depende de las funciones que tenga y tienen que ser de carácter general. El jefe de una área no es de carácter general. Para que sea de carácter general debe de ser el administrador, el gerente, el contador general. Ellos son considerados trabajadores de confianza. Ahora, la prima de antigüedad, ¿para quién es? ¿Qué nos dice la ley? El artículo 162 nos dice: los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Hasta aquí vamos a llegar, no vamos a ver las normas siguientes, porque al inicio aquí del artículo 162 está definiendo para quién es la prima de antigüedad. Para los trabajadores de planta. Los trabajadores de confianza no son trabajadores de planta. Ellos son una categoría aparte. Ellos tienen reglas aparte. Así como tenemos trabajadores eventuales o por obra, también los trabajadores de confianza son otra categoría. Quienes tienen derecho a la prima de antigüedad son los trabajadores de planta. Ejercicio 4. Zoé renunció voluntariamente a su empleo en el año 2024, al cumplir 12 años y 180 días laborados. Gana 6.340.50 pesos semanales y su trabajo se encuentra en la zona libre de la frontera norte. ¿Cuánto le corresponde de prima de antigüedad? Primero calcularemos lo correspondiente a los 12 años. Su sueldo semanal es de 6.340.50, se divide entre 7 días de la semana para conocer su sueldo diario. El resultado lo multiplicamos por los 12 días por año. Por último, el producto se multiplica por los años laborados.
Sueldo semanal entre 7 días de la semana, 905.79. 905.79 es mayor que 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte. Por tanto, al sobrepasar su sueldo diario los 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte, debemos de tomar como base para el cálculo de la prestación el monto de 749.78, que representa el doble del salario mínimo del 2024. Sueldo diario 749.78 por 12 días por año, 8.997.36. Por los 12 años que laboró, 107.968.32. Esto es por 12 años completos. Hay que sacar ahora el proporcional del año 13. Para eso realizamos una regla de 3. Ya sabemos que 366 días es igual a 12. Ahora 180 días, ¿a cuánto es igual? ¿Cuál va a ser el proporcional? Realizamos la regla de 3. 180 por 12 entre 366 es igual a 5.90 días. Sustituimos ahora ya la incógnita y multiplicamos 5.90 por su sueldo, 749.78. Es igual el proporcional a 4.424.93. Ahora solo debemos de hacer la suma de los años completos por el proporcional del último año. 107.968.32 más 4.424.93 es igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque Zoé renunció voluntariamente a su empleo en el año 2024 al cumplir 12 años y 180 días laborados. Cuando se renuncia voluntariamente, se deben de tener por lo menos 15 años laborados. Si se tiene menos tiempo, no se tiene derecho a la prima de antigüedad. ¿Se pagan impuestos sobre la prima de antigüedad? Vayamos a la ley. Ley del impuesto sobre la renta. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 13. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicios. Entonces, sobre la prima de antigüedad, mientras no se sobrepase 90 veces el salario mínimo general del área geográfica, no se pagará impuestos. Si se pasa esta cantidad, entonces se pagan impuestos sobre lo que sobrepasa los 90 salarios mínimos. No sobre la totalidad, solamente sobre lo que sobrepase. Ejercicio 5. Alan fue despedido de su trabajo en el año 2024, al cumplir 16 años y 254 días laborados. Ganaba 3.310.70 pesos semanales y su empleo se encuentra en la zona libre de la frontera norte. ¿Cuánto le corresponde de prima de antigüedad? Conocemos que su sueldo semanal es de 3.310.70 pesos, el cual lo dividiremos entre 7 días de la semana para conocer su sueldo diario. El resultado lo multiplicaremos por los 12 días por año. Por último, el producto se multiplica por los años laborados. Su sueldo de 3.310.70 entre 7 días de la semana, 472.96, el cual es menor a 2 salarios mínimos en la zona libre de la frontera norte. Por tanto, su prima de antigüedad se calculará en base a su salario real. Su sueldo por 12 días por año, 5.675.49, esto le corresponde por un año. Ahora hay que multiplicarlo por los años que laboró, 16.
y nos da 90.807.77. Ahora hay que calcular el proporcional del año 17, realizando una regla de 3. 254 por 12 entre 366. El proporcional que debemos de pagarle es de 8.33 días. 8.33 por 472.96 son 3.938.73 pesos de proporcional del año 17. Ahora solo debemos de sumar los años completos con el proporcional del último año. 90.807.77 más 3.938.73 para dar de prima de antigüedad a Alan 94.746.50 pesos. Si un trabajador que tenía derecho al pago de la prima de antigüedad no la recibe en su momento, ¿cuánto tiempo tiene para reclamarla? Veamos la ley. El artículo 516 nos dice: las acciones de trabajo prescriben en un año, contados a partir del día siguiente de la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Entonces, el trabajador tiene un año. Después del año pierde ese derecho al pago de la prima de antigüedad. Hay algunas excepciones, pero ya no son para él. Sería para los beneficiarios. El artículo 519 nos dice que prescriben en 2 años, la fracción 2, las acciones de los beneficiarios en caso de muerte por riesgos de trabajo. Entonces, el trabajador tiene derecho o puede exigir la prima de antigüedad si no le fue cubierta en su momento en el transcurso de un año. Y si el trabajador falleció, los beneficiarios tienen hasta 2 años para solicitar esta prima de antigüedad. Para facilitar la obtención de la prima de antigüedad de un trabajador, podemos realizar una calculadora en Excel. Este será el formato que tendrá nuestra calculadora de la prima de antigüedad. Solamente estaremos variando 3 datos, que son los que se encuentran en el verde, para que automáticamente se esté calculando la prima de antigüedad del trabajador. En este caso, con la información que contiene ahorita la tabla, un trabajador inició a laborar el 2 de noviembre del 2019, su último día de trabajo fue el 10 de septiembre del 2023, por lo tanto ha laborado 3 años con 313 días. Con un sueldo de 4,000 pesos, su prima de antigüedad son 26,435.60. Pero con que variemos cualquiera de estos datos se va a modificar el cálculo. Sí, aquí le ponemos que él no fue en el 2019, fue en el 2020 cuando ingresó. Entonces el 2 del 11 del 2020 nos va a decir que laboró 2 años y se modifica su prima de antigüedad. Si es otra fecha, también la podemos modificar, que fue el 1 de enero del 2010. Y su último día laborado, vamos a dejarlo así. Entonces con eso tiene 13 años laborados con 253 días y su prima son 93.884.90. Si modificamos el sueldo a 4.500, también se modifica. Aquí ya la prima son 105.618.27. Entonces vayamos a una hoja en blanco para realizar nuestra calculadora. Después de 3 minutos ya tenemos nuestra tabla con los siguientes conceptos: día de trabajo, último día laborado, los años laborados y los días laborados, sueldo semanal, sueldo diario
el sueldo mínimo en la zona libre para el 2024, 2 salarios mínimos en la zona libre en el 2024, sueldo con el que se pagará la prima y un desglose de el pago de la prima, cuánto es por años completos y cuánto por proporcional en caso de que existiera. La fórmula para calcular los años y los días la vamos a dejar para el final. Ahorita iniciaríamos con el sueldo semanal, que vamos a poner cualquier cantidad. Vamos a ponerle 4,000 pesos. Vamos a aprovechar y poner formato de contabilidad a todas estas celdas. Vamos a centrar. Y ya está. Este lo vamos a poner en color verde para que nos... Ese verde no. Este verde. Para que nos señale cuáles son las celdas que vamos a modificar. Que serían estas tres. El día de ingreso, último día laborado y el sueldo. Estas, una vez que las capturemos, ya no va a ser necesario modificar la información ahí. El sueldo diario, aquí vamos a poner una fórmula que va a ser, primero debemos de poner el símbolo es igual, y a qué va a ser igual, a la celda del sueldo semanal. Entonces nos colocamos en la celda de sueldo semanal, pulsamos y ya se está reflejando aquí. Es igual a la celda E8, que es el sueldo semanal. Si ustedes lo tienen en alguna otra celda, el sueldo semanal, pues pulsan esa celda y pues ya les arrojará que es la F6 o la G4 o donde hayan colocado el sueldo semanal. Entonces, para sacar su sueldo diario, pues es el sueldo semanal y lo dividimos, ponemos el símbolo de división entre 7, que son los días de la semana. Damos Enter y ahí ya nos va a estar calculando el sueldo diario según su sueldo semanal. Si cambiamos aquí a 3,000, pues se modifica su sueldo diario. Si ponemos 5,000, se modifica su sueldo diario. Ahora, tenemos que también poner el sueldo mínimo en la zona libre para el 2024. Y ya sabemos que este año son 374.89. Ok. Posteriormente vamos a utilizar una fórmula para que tome todos los decimales. Vamos a ponerle que es igual a la celda donde tenemos el sueldo mínimo para el 2024, que es la E10. Ponemos el símbolo de multiplicación y que lo multiplique por 2. Damos Enter. Y este es entonces 2 salarios mínimos. En la siguiente celda, que es la de sueldo con el que se va a pagar la prima, con el que se van a hacer los cálculos, aquí vamos a agregar una función. Vamos a poner el símbolo de igual, la palabra sí, y se van a abrir aquí abajo una ventana con todas aquellas funciones que inician con sí. Elegimos esta que indica nada más sí. Le damos doble clic. Ya se ingresa a la celda, se abre un paréntesis y le vamos a decir si la celda E9, o sea, el sueldo diario, vamos a ponerle, pulsar que quede el cursor de posterior al paréntesis, le vamos a poner la celda E9, sueldo diario, 714, es mayor, ponemos el símbolo de mayor, a la celda E11, o sea, a 2 salarios mínimos, pulsamos la celda de 2 salarios mínimos, entonces le vamos a decir que haga el cálculo con esta misma celda, con lo de 2 salarios mínimos. Le ponemos una coma después de E11 y volvemos a pulsar E11. Ponemos otra coma y le decimos que si no es mayor, entonces va a tomar su sueldo diario. Vamos a pulsar nuevamente la celda
de sueldo diario, que es la E9 en esta hoja. La pulsamos, cerramos el paréntesis y damos Enter. Entonces, si vemos dos salarios mínimos son 749. El sueldo en este ejercicio de este trabajador son 714. Es inferior a dos salarios mínimos. Por lo tanto, el cálculo se va a hacer en base a su sueldo diario. Si tuviéramos aquí que el trabajador gana 6,000 pesos, su sueldo diario son 857.14. Y el cálculo de la prima se va a hacer en base a 749.78, que son dos salarios mínimos. No lo va a hacer con su sueldo, lo va a hacer con el máximo de dos salarios mínimos. Ahora pasamos y formulamos aquí para la prima de antigüedad en años completos y el proporcional de días. Aquí vamos a iniciar con un signo de igual y va a ser igual a E12, o sea, el sueldo con el que se va a pagar la prima. Le decimos o pulsamos la celda E12 que lo multiplique ese sueldo por 12 días. Entonces le ponemos por 12 días por año. Vamos a multiplicarlo por el número de años que está acá arriba en la celda E6. Entonces pulsamos la celda E6. Ya se capturó y le damos Enter. Entonces aquí la prima la está calculando en base a 13 años. Si aquí la fecha fuera 2012, se cambia a 11 años y el cálculo ya se hace en base a 11 años. Ahora, la fórmula para calcular el proporcional de días. Aquí vamos a ingresar una regla de 3. Primero vamos a poner el símbolo de igual. Le vamos a decir que los días laborados, 253, lo multiplique, ponemos signo de multiplicación, por 12 entre 366. Estamos en un año bisiesto. Si no lo tuviéramos, aquí tendríamos que poner 365. Pero este año trae 366. Y el resultado o el proporcional de esa regla de 3 lo vamos a multiplicar por el sueldo, por la celda E12, con el sueldo que se va a pagar la prima. Pulsamos esa celda, le damos Enter y ya nos calcula el proporcional por días. Aquí se está pagando un proporcional en base a 253 días. Si modificáramos la fecha y fuera el mes 2, son 41 días el proporcional y serían 1,007.90 pesos. Por último, pues aquí ya hacemos una autosuma de esas dos celdas y el total de prima de antigüedad del trabajador serían 99,978.86. Entonces, modificando aquí el sueldo, vamos a ponerle 4,789.4. Su sueldo diario son 648, ya lo está calculando. El salario mínimo son 374. Los salarios mínimos 749, que está por arriba de su sueldo diario. Entonces la prima de antigüedad se va a calcular en base a su sueldo real, 684. Si ganara otra cantidad, 3,500, su sueldo serían 500 pesos. Está por abajo de dos salarios mínimos, entonces se calcula su prima de antigüedad en base a 500 pesos. Si son 7,000, 1,000 pesos sería su sueldo diario, pero su prima se va a calcular en base a dos salarios mínimos, tomando los 749.78. Ahora, la fórmula para calcular los años laborados y días laborados. Vamos a ir aquí
a la celda de años laborados y la podemos ver acá arriba. Es un poco técnico explicárselas, así que lo más recomendable va a ser que hagan una transcripción de ella. Hay algunos espacios que los pueden, como aquí, entre el signo de menos, tiene un espacio antes y un espacio después. Pueden eliminarlo. Yo puse el espacio para que no se viera tan saturada toda la fórmula. Acá también tenemos espacio, aquí también. Entonces pueden quitarlos o los pueden dejar. Funciona de ambas formas. Esta fórmula calcula los años completos tomando en cuenta aquellos que son bisiestos. La fórmula para el cálculo de días sería esta. Igual hay espacios para que no se viera tan saturada. También está considerando los años que son bisiestos. Entonces, aquí modificamos fecha de ingreso. Vamos a ponerle el 2 del 4 del 2008. Y automáticamente ya nos cambia los años laborados y días laborados. Y hace el cálculo que si tenemos que modificar el sueldo, pues se modificará a 4.523.23 y se modifica el último día laborado. También podemos modificar aquí la fecha, que fue el 3 del 9 del 2024. Fueron 16 años laborados, 155 días de proporcional por el último año. Y su prima serían 127.349.57. Dudas y comentarios los escucho en Moodle. Hasta pronto.